Y como ustedes saben también, estamos llegando a las etapas decisivas, definitivas del carnaval, y es por eso que con el querido Fabián Cardoso vamos a poner Carnaval en Camino en minutos nada más. Y antes del cierre, Fermín Méndez Mincho nos contará cómo será el complemento de la etapa que finalmente se jugará este fin de semana. Pero antes, y tal cual lo habíamos anunciado, nos toca recibir ella desde los Estados Unidos, lugar donde reside, a Maricé Etlin Caro, que es la autora del libro que acaba de ser publicado, editado por Rumbo Editorial, Hitler se suicidó en el búnker de Berlín. Maricé, buen día, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Un placer estar hablando contigo de nuevo. El placer es nuestro, créeme. En todo caso, decinos en qué parte de los Estados Unidos estás y qué hora es allí. Ahora mismo son las 9:36 de la mañana. Estoy en la mitad del estado de Carolina del Norte, en Burlington. Es una ciudad muy chica que está muy cerca de Elon University. North Carolina es un estado muy interesante porque tiene unas universidades muy buenas. A pesar que las escuelas públicas no son tan buenas, yo enseñé en las escuelas públicas de este estado, Sí. pero tiene unas universidades geniales, y una de ellas es esta, Elon, está cerca de Chapel Hill. Mi hija la mayor vive en Chapel Hill y luego mi otra hija vive un poquito más hacia el norte. O sea que estoy entre familia. En donde vivía antes estaban mis varones que se quedaron muy disgustados que los dejé en Indiana, pero igual vienen a verme. Bien, Ah, bien. y así que estoy aquí. Cada una de las cosas que decís eh, estimulan que te haga una andanada de preguntas, pero como hay poco tiempo, lo dejamos para más adelante, De porque cuando quiero que quiera. hablemos de tu libro, que en todo caso, esto sí podemos asegurarlo, continúa lo que podríamos decir de vos en condición de autora, de investigadora. Es un tema que te atrapa y recurrente en tu trayectoria, ¿verdad? Sí, en realidad este es el tercer libro que publiqué en Uruguay, no necesariamente el tercero que publiqué en Estados Unidos, he publicado más, pero en castellano en Uruguay es el tercero. El libro más dificultoso no fue este o el primero sobre Uruguay, fue el segundo, que es El juego de las guerras y las ganancias, que algún día hablaremos de ese tema. ¿Cómo no? El tema de la muerte de Hitler comenzó cuando yo estaba mirando el programa Persiguiendo a Hitler. Yo veía que los productores iban de país en país, de pueblo en pueblo, además hablando de una forma despectiva de la gente, diciendo these people. Cuando tú dices así de una forma despectiva, these people, es como demean, como mostrar a las personas de las que estás hablando inferiores a ti. Y eso me molestaba. Y yo veía que esta gente no encontraba ni el cuerpo de Hitler, ni nada, ninguna pista que llevara a ello. Entonces mi esposo, que es mucho más inteligente que yo, me dice, pero Maricé, ¿por qué no te pones a investigar lo opuesto? ¿Por qué no investigas qué evidencias científicas hay de que Hitler verdaderamente se suicidó en el búnker de Berlín el 30 de abril de 1945? Bueno, ok, te hago caso. Me pongo a buscar y efectivamente encontré evidencias muy importantes, mucho más importantes que lo que se estaba diciendo en Persiguiendo a Hitler, en el programa Persiguiendo a Hitler. No solo eso, mientras estaba haciendo esta investigación, yo no estaba pensando en escribir nada, pero mientras estaba haciendo esta investigación, veo que de golpe el programa ese desaparece. ¿Y cuándo desaparece? Un mes antes que el doctor Charlier de la Universidad de Versalles publica su estudio antropológico de las piezas anatómicas que quedaban de Hitler en Moscú. Eso fue a principios del 2018 y el programa terminó creo que en noviembre o diciembre del 2017. Ujú. Entonces, por otro lado, yo siempre he estado en contacto con escritores de Argentina y gente de Uruguay que no son escritores, pero que han hecho investigación sobre los nazis. Y uno de ellos había sido Abel Bastí. Y Abel Bastí de Argentina escribió varios libros sugiriendo que Hitler había fallecido en una estancia en Argentina y que había llegado en un submarino que se había entregado en Mar del Plata. Es verdad, esa historia es verdad. El submarino se entregó en Mar del Plata, pero Hitler no estaba dentro del submarino.
Entonces le escribí a Abel, le digo, mira Abel, mira la evidencia que apareció del doctor Charlier, que dice que las piezas anatómicas que están en Moscú verdaderamente son las de Hitler. Entonces no me hizo mucho caso y hasta que nos dejamos de hablar un poquito, pero yo insistí en el tema. Porque ya no era él, ya era otro escritor más, un escritor que era productor del programa Persiguiendo a Hitler, Gerald Williams, que prácticamente plagió el libro de Abel Bastille, pero en inglés. Bastille nunca le pudo hacer juicio porque me dijo, no puedo pagar el juicio, sería muy costoso para mí. También sugiriendo lo mismo, que Hitler había fallecido en Sudamérica. Bueno, todo eso fue lo que me llevó a mí a escribir el libro, porque a mí lo único que me importa, yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron los nazis, pero a mí me interesa que se sepa lo que pasó, y todavía no se ha desclasificado todo lo que se conoce de ello. Entonces, a mí me interesa más la ciencia, qué evidencias hay. Y lo que pasa con la muerte de Hitler, que desde un principio hubieron trabas. Fallece en 1945. El MI5 del gobierno británico asigna a un agente, a Trevor Roper, le asigna que investigue la muerte de Hitler. ¿Está muerto? ¿No está muerto? ¿Dónde murió? Porque Rusia no decía nada. Y Rusia, los soviéticos hacía 7 semanas que ya estaban en Berlín, o sea que tenían que haber sabido qué pasó con Hitler. Bueno, Trevor Roper publica en noviembre del 45 que efectivamente Hitler falleció en el búnker de Berlín, que se suicidó y que se había suicidado con un disparo que se había pegado a través de la boca. Lo cual no era verdad. ¿Qué pasó? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se dividió Europa en 4 sectores, ¿no? Uno era el soviético. Trevor Roper pudo entrevistar a las secretarias de Hitler y de Bormann y a otras personas más, incluso al chofer de Hitler, Kemka, los pudo entrevistar, y fue Kemka el que le dijo que Hitler se había pegado un tiro a través de la boca y con eso se había suicidado. El problema que tuvo Roper es que él no pudo entrevistar los otros 4 personas que estuvieron presentes cuando Hitler se suicidó. O sea, cuando Hitler se suicidó, habían 7 personas que estaban de testigos prácticamente, ¿no? Goebbels y su familia se suicidó al día siguiente. Bormann se dijo que se suicidó a los 2 años, a otros dijeron no, terminó en Argentina, y luego aparentemente apareció su cuerpo en 1970 cuando hicieron una autopista en Alemania. Pero luego quedaban los otros individuos, quedaba Lynch, el mayordomo, quedaba Gunsch, el guardaespaldas, Bauer, el piloto, y Minch, que no me acuerdo qué cargo tenía. Todos esos estuvieron 10 años en la prisión, en una prisión de Moscú, Butírica, una de las peores prisiones que te puedas imaginar. Estuvieron prisioneros ahí 10 años. Bueno, ahora te voy a conectar la historia de estos 4 individuos. Sí. Cuando el doctor Charlier hizo la investigación en Rusia, no fue él que fue por su ¿Te cuenta. referís a la investigación relativamente reciente? Reciente sobre el cráneo y las mandíbulas y los registros militares de los archivos militares rusos, donde están las historias de esta gente que obviamente fue torturada durante esos 10 años que estuvieron presos. Vuelvo atrás porque por 10 años el mundo no tenía idea qué es lo que había pasado con Hitler. Lo único que se sabía era lo de Roper. Pero luego, en julio, hubo otro incidente. Cuando Stalin estaba listo para declarar, porque él tenía la autopsia en su mano, la autopsia de Hitler se hizo por un médico forense del ejército bielorruso, el primer ejército bielorruso. Fue un equipo. Y el médico forense le entregó la autopsia de los 13 cadáveres que se encontraron en la Cancillería. Algunos estaban en la jardinería, en el jardín de la Cancillería, y los otros estaban en el basamento, ¿no? En el búnker. Stalin tenía ese documento. Entonces, ese documento decía que Hitler se había envenenado con cianuro. Y cuando Stalin recibe la información de que se había matado con un revólver, se echa para atrás. No sabemos por qué. Yo me supongo, porque más o menos en esas fechas, en julio, cuando se hizo la conferencia de Potsdam, que se reunieron Truman, Churchill y Stalin,
Truman le dice a Stalin, habían terminado de hacer, detonado una bomba atómica en Trinity, New Mexico, el primer experimento que se hizo. Entonces le dice a Stalin, Truman, tengo un arma poderosísima, peligrosísima. Y Stalin como que no le da mucha importancia. Claro, ya tenía 2 espías adentro del Manhattan Project. Por eso ya lo sabía. Pero como le molestó, le dijo, bueno, yo creo que Hitler o se fue a España o se fue a Argentina. O sea que nunca sabremos por qué Stalin no quiso desclasificar la autopsia de Hitler. ¿Quién la desclasificó? Un periodista ruso que 23 años después de la muerte de Hitler encuentra la autopsia en lo que se llama el Smerch Dossier. El Smerch era algo anterior al KGB. El Smerch Dossier, esta parte es interesantísima porque yo conseguí fotos a través de un uruguayo. Aparentemente, cuando Perón fue presidente, tenía una oficina para los soviéticos y una oficina para los nazis. Ajá. Cuando se van los soviéticos de la oficina de Perón, le dan, esto es una historia que me contaron, que me contó un uruguayo, no quiero decir el nombre por miedo que a él le preocupe que yo lo mencione, que ha hecho mucha investigación sobre Uruguay. Le dio este Smerch Dossier. Este muchacho tuvo este documento en sus manos en el penúltimo programa de Persiguiendo a Hitler, que se los mostró a los productores. Acá están las fotos de la autopsia de Hitler. Y la gente lo ignoró completamente, ni lo mencionaron en ese programa. ¿Por qué crees que ignoraron olímpicamente ese? Porque ellos querían vender la historia del libro de que Hitler se había muerto en Sudamérica. ¿Entendés? Y la forma como empezó ese programa es un poco, a mí, de mi punto de vista, es un poco inmoral, porque si es un programa del History Channel, tendrían que respetar un poco más la historia. El programa empieza con el testimonio del doctor Belantoni de la Universidad de Connecticut diciendo que el ADN del cráneo que se encuentra en Moscú era el de una mujer. Así empieza el programa, Persiguiendo a Hitler. 20 segundos. Yo hablé con el doctor Belantoni, mi esposo también, hablamos con el doctor Belantoni y le preguntamos qué es lo que pasó, por qué es que usted nunca publicó su trabajo. Científicamente lo tuvo que haber publicado, ¿no? Entonces nos explicó, lo que pasa es que el material estaba tan degradado que no pudimos repetir el estudio. Y luego seguimos en contacto y toda esa serie de emails están en mi libro. Las puse exactamente en inglés y luego traducidas al castellano. Y la respuesta de mi esposo también. Aparentemente le enviaron de Moscú las piezas anatómicas, las piezas para estudiar el ADN directamente a Connecticut. O sea que, ¿quién se la mandó? No lo sabemos. Pero luego cuando el doctor Charlier hace sus estudios en Moscú y tuvo que firmar que él tenía acceso al cráneo, en la lista de personas que tenían acceso al cráneo no aparece el nombre del doctor Belantoni, ni tampoco de productores del History Channel. No aparecen para nada, así que no sabemos de dónde salió eso. Pero diciendo que era el cráneo de una mujer hizo que los especuladores de que Hitler se había muerto en Argentina, o que se había muerto en Paraguay, o que se había muerto en Brasil, era una forma de demostrar que lo que estaba en Moscú no era Hitler. Entendido. De todos modos, ¿no crees? Y esto en el final, repito, porque ya se nos ha ido el tiempo, pero hay una tendencia, yo no sé exactamente cómo adjetivarla, pero a veces tengo la impresión que forma parte de cierta naturaleza mezclado con lo cultural del ser humano, que prefiere siempre el relato que se aleja de lo oficial y que de alguna manera gana en ribetes y en perfiles misteriosos. Y que de algún modo, más allá de ciertos intereses ideológicos, políticos y hasta, ¿por qué no?, geopolíticos y económicos, no lo descarto, pero en todo caso, yo siento que seduce mucho más a las teorías, decir, uy, en realidad no se mató, uy, escapó, es más, a lo mejor sigue vivo porque encontró una fórmula de la inmortalidad, y que eso de alguna manera nos hace navegar en esa zona mágica alejada de tu premisa científica. Sí. Sensacionalismo, vende y hace plata el sensacionalismo.
el problema es que cuando ya el mismo autor dice que se murió en Argentina al mismo tiempo, que se murió en México, que se murió en Brasil, que se murió en Paraguay, ya empiezas a dudar, ¿no? ¿En qué quedamos? ¿Cuál es la palabra de este señor? ¿Dónde se murió? Bueno, ahora el escritor ese se ha retractado diciendo que no se murió en Argentina. O sea, por eso es importante la investigación y la ciencia. Tú dices que no sé qué tiempo me queda, pero... Ninguno. Ok, perdona entonces. Lo dejamos ahora sí entonces acá y dejamos para otro momento. Porque... En todo caso, lo importante, porque ha sido lo suficientemente locuaz como para interesar a los oyentes del programa y a los televidentes que nos siguen por el canal YouTube La Mañana en Camino, canal al que te pido que tú y los tuyos se suscriban. En todo caso, me parece que es bueno recordar que el libro acaba de ser publicado, está editado por Rumbo Editorial, está distribuido por Guzzi, esto asegura una distribución nacional eficiente, y en todo caso recordemos que se llama Hitler se suicidó en el búnker de Berlín, y es de Maricé Etlin Caro, que una vez más nos acaba de ayudar a poner La Mañana en Camino. Que tengas una buena jornada, Maricé, y saludos a los tuyos. Saludos por ahí también. Adiós. Y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿eh?